Manuel Arturo Godina Velasco es originario de Manzanillo, Colima, profesor de educación primaria, licenciado en educación, especialista en educación rural y educación para los adultos. Trabajó para el sistema educativo mexicano durante 40 años como docente en Colima y ocupando cargos nacionales en la Secretaría de Educación Pública. Fue técnico de la UNESCO por 4 años. Además de la educación, su pasión por el periodismo ha sido la constante durante 60 años como comentarista editorial. Es autor de 23 libros sobre temas educativos, históricos, políticos y ecológicos. Dirige el capítulo Colima del Club Primera Plana. Desde el año 2020 es socio activo de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Con ustedes, el profesor Manuel Godina Velasco. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Godina. Voy a hablar en estas cápsulas de Haciendo Historia en Colima, de la historia del periodismo colimense. Justamente hace casi un mes, el día 7 de junio, en el Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado de Colima, se presentó este libro que habla sobre el periodismo en Colima, su historia y desarrollo. En esta obra, de la que precisamente en este momento le estoy entregando unos ejemplares a nuestro presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, Noé Guerra, él fue uno de los que fue el comentarista principal de esta obra el día 7 de junio. Entonces, le estoy haciendo entrega a él y a la biblioteca de nuestra Sociedad de Estudios Históricos 2 ejemplares más para que se conserven y los socios de nuestra organización puedan ir ahí a documentarse cuando lo necesiten. Bien, pues ya entrando en materia de lo que habla justamente este libro, es de que en Colima, con la llegada de la imprenta, que ocurrió por allá en 1820 y tantos, algunos inquietos jóvenes de aquella época, que era Ramón Fajardo y Ramón R. de la Vega, pues comenzaron a incursionar en esta impresión de un folleto periodístico con la anuencia de quien estaba al frente como jefe político de lo que era el territorio de Colima, porque en ese tiempo Colima todavía no era Estado libre y soberano. Era territorio que formaba parte desde 1824 del Pacto Federal en su calidad de territorio de la Federación. Entonces, estos jóvenes, Ramón Fajardo y Ramón R. de la Vega, se echaron a cuesta en la tarea de imprimir un primer ejemplar de periódico y al mismo tiempo le servían al gobierno del Estado, al gobierno del territorio, pues para que publicara en esas páginas algunas disposiciones de carácter administrativo y de carácter legal, lo que después de 1857 se convertiría en el diario oficial del gobierno del Estado de Colima, donde se publican todos los acuerdos, las leyes, los decretos y cualquier disposición administrativa de los 3 poderes que conforman el Estado de Colima. En este libro, cuyo prólogo estuvo a cargo del reconocido periodista que escribe en el Diario de Colima, José Ángel Brambila Leal, pues se habla primero de mi actividad que yo desarrollé desde muy jovencito, junto con Carlos Valdés Ramírez. Estamos hablando de 1963, cuando fundamos de manera artesanal el primer periódico, que lo hacíamos letra por letra,
en un local que nos prestó nuestro amigo, el maestro de sociología Carrillo Huerta, Miguel Carrillo Huerta. Y entonces allí en ese local de Venustiano Carranza 169, pues allí hacíamos el periódico Letra por Letra. Esto ocurrió en noviembre de 1963, así es de que a estas fechas pues ya casi son 60 años de estar ejerciendo el oficio periodístico, en mi caso, solo como comentarista. Carlos Valdés Ramírez, desde esa época se dedicó en cuerpo y alma las 24 horas a trabajar en el periódico, a hacer diversos periódicos, que el Tribuna Libre, La Voz de Colima, el Noticiero, y él se dedicó a ejercer el periodismo en todos sus géneros, entrevistas, el reportero, el director de periódico, etcétera, etcétera. Pues bien, después de esa introducción, de esa fase explicativa, entonces hablamos de 1830 para acá, de los periódicos que fueron sirviendo en Colima. En esa época, pues, los periódicos tenían un motivo fundamentalmente político. Es decir, quien quería ser diputado federal o quien quería ser jefe del territorio en ese tiempo, pues sufragaba, apadrinaba un folleto y durante 3 meses, en algunos casos, muy raro, en veces duró un periódico circulando 1 año. Entonces ya cuando pasaba el proceso electoral, pues se olvidaban de ese periódico y a quien les habían encomendado esa tarea. Los que perduraron desde 1830 hasta 1850 fueron Ramón Fajardo y Ramón R. de la Vega, porque recordemos que Ramón R. de la Vega ya para 1853 pues era el jefe del territorio político de Colima y hizo una buena labor al frente de la jefatura política, de tal manera que los colimenses le han reconocido esto con el nombre que lleva una calle que es de la Vega. Ya a partir de 1857, cuando Colima se convierte en Estado libre y soberano de la Federación, lo que ocurre el 11 de febrero de 1857, porque por las guerras de reforma y los conflictos entre liberales y conservadores, no pudieron en Colima juramentar la Constitución, que fue aprobada el 5 de febrero, pero salió publicada en el diario oficial de la Federación, que mismo le hacía ese periódico oficial, y hasta el día 11 de febrero. Después de toda esa época, pues comenzaron a surgir periódicos en Colima sobre temas literarios, algunos patrocinados por las organizaciones gremiales, los sindicatos, los artesanos, y ya a partir del nuevo siglo, del siglo XX, entonces comienzan, de hecho, a surgir el periodismo en Colima, y comienzan a aparecer algunos órganos que trascienden. Recordamos a Basilio Vanillo, un ilustre jalisciense que estuvo viviendo en Colima, que fue director de educación del estado de Colima, y a quien se le debe la frase que está en el busto a Juárez, en el Jardín Juárez. Basilio Vanillo publicó un periódico que lo circulaban sobre todo en Villa de Álvarez. En aquel tiempo, ya publicada la Constitución de 1917, donde el artículo 7º constitucional establecía la libertad de expresión y de prensa, surgieron algunos periodistas que perdurarían por decenios en Colima. Hablo de Manuel Sánchez Silva,
de José Cayetano Cepeda, que desde entonces tenían ya algún órgano informativo donde colaboraban y que aparecieron con nombres que después estarían en Colima. Había un diario de Colima en esa época, entre 1920 y 25. Había un periódico que era La Voz de Colima. Había otro periódico que era El Noticiero, y que después Carlos Mandén le pondría ese nombre 50 o 60 años después. En esa época también mi padre fue un gran periodista, comentarista también del género comentarista, fundador junto con Manuel Sánchez Silva y con Ismael Aguayo Figueroa en 1953 en el Diario de Colima. Mi padre en 1930-32 colaboró en algunas de esas publicaciones. Posteriormente, antes de los años 50, fungiría como corresponsal del periódico nacional El Universal. Podríamos llamar la etapa de consolidación del periodismo en Colima lo que ocurrió con esos diarios o con esos periódicos, porque ninguno era diario, entre 1920 y 1950. Aquí debemos destacar, es justo hacerme, el nacimiento del periódico Ecos de la Costa. Ecos de la Costa, donde aglutinaría a muchos de los periodistas en ciernes que colaborarían en este denominado bisemanario. Y se conservó como bisemanario desde noviembre de 1927 hasta el año 2023, justamente, hasta el año 2022, todavía funcionó como en el periódico Ecos de la Costa, ya como diario a partir de 1950. En Colima, la época de oro del periodismo colimense se inicia en 1953-1950 y surgen cantidad de periódicos: la Prensa Gráfica, el Regional, el Diario de Colima, el Imparcial, una serie de periódicos que harían historia en Colima a tal grado de que por el número de habitantes llegamos a tener entre 1955 y 1965 el primer lugar nacional en producción de periódicos de acuerdo con el número de habitantes. Entonces, el periodismo en Colima tiene sus facetas muy interesantes. Pues a los que estén interesados en esto, pues está este libro que lo pueden adquirir a través de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Ahí habrá 2 ejemplares, y si no, con el autor del libro para los que se interesen en tener un ejemplar. Con esto cerramos este capítulo de Haciendo Historia en Colima. Y pues felicito a nuestro presidente Noel Guerra por su espíritu tenaz de estar difundiendo lo que hace la sociedad y el trabajo que hacemos los que estamos allí como socios en esta agrupación de intelectuales. Muchas gracias.